Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Vamos a hablar de un mundo mágico, del arte de las musas, esa combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía, la diosa de las bellas artes como lo es la música. Es el lenguaje que nos conecta con el universo y nos hace verdaderamente libres en el ser y en el sentir. Ese maravilloso lenguaje que por medio de sonidos vocales o instrumentales, conforme a unos estándares culturales de ritmo, armonía y melodía, nos llevan a tener una experiencia que nos hace trascender en el ser. De ese lenguaje asociado con la mente humana, que es estímulo para el pensamiento lógico y matemático, y que nos permite no solo el desarrollo psicomotriz, sino también el desarrollo del alma y del espíritu humano. El origen de la música se encuentra cubierto de misterio, acompaña al ser humano desde que éste tiene conciencia de sí mismo. Desde muy antiguo se tienen vestigios de algunos instrumentos como las flautas hechas en hueso o instrumentos de percusión y cuerda elaborados por los sumerios. En el Imperio Egipto se empleaban escalas de 7 sonidos distintos y diversos instrumentos como el arpa, el oboe y los tambores. Los primeros tratados sobre música los podemos encontrar en la cultura de Grecia, una cultura helena que le daba mucha importancia al valor educativo y moral de la música, vinculada siempre en el poema trágico y la mitología. Ya Pitágoras cultivaba tanto los patrones matemáticos con la combinación que los números, según él, eran un regalo divino, y parte de su fascinación era el resultado que tenía experimentando a través de la música. Indudablemente la música es uno de los caminos más perfectos hacia lo trascendente, y cuando sale del corazón es porque viene de Dios. Tanto es que para la antigua Grecia se tenía al dios Apolo con su lira como el patrón de este lenguaje universal. Esta noche en la primera parte hemos invitado a Enrique Guevara Soto, ingeniero agrónomo, docente universitario durante muchos años de la Universidad de Caldas y también de la Universidad Nacional. Fue profesor de estadística y diseño experimental, oriundo de uno de los municipios de nuestra Risaralda, como es Guática. Nuestro conversatorio lo hemos querido llamar La música, nuestra gran pasión. Enrique, bienvenido a nuestro programa Una luz en el sendero. Muy amable, padre. Estoy muy contento de estar aquí y de colaborar con usted en su programa Una luz en el sendero. ¿Qué recuerda de esa experiencia cuando era universitario, profesor? Muchas experiencias. Cuando yo ingresé a la universidad, fui un afortunado porque no había muchos agrónomos en el país, ni veterinarios. Entonces, el Ministerio de Agricultura en ese tiempo otorgaba una beca por todo el tiempo que uno estuviera estudiando en la universidad, por el solo hecho de estar estudiando una carrera relacionada con el agro, siempre y cuando pues, uno cumpliera con ciertos niveles de exigencia, como era el buen rendimiento académico, el buen comportamiento, alguna buena dosis de investigación, cosa que a mí me favoreció enormemente. Y fue profesor muchos años también de estadística. Sí, yo empecé en el área de matemáticas, álgebra, geometría, cálculo diferencial e integral, y luego fui ascendiendo en la escala, en la escala docente, y llegué a ser profesor titular de estadística, no solamente en la Universidad de Caldas, sino también en la Universidad Nacional, en donde ya hace ya algún tiempito me jubilé, gracias al Señor todos. Hace
pocos días cumplió sus 90 años. Alguien decía que la música es sinónimo de libertad, que es el mejor método para viajar. La música que usted escucha, que es donde nos vamos a enfocar en estos dos programas, sobre todo dentro del género clásico, le ha permitido viajar incluso más allá de este espacio que conocemos. Sí. He viajado pues, espiritualmente a otros mundos que son propios de la música clásica, porque el solo asimilar ese sonido tan hermoso y que uno se contagia de esa alegría y de esa buena música, hacen que uno realmente se supere. Sí. ¿Cómo nace en usted ese deseo de escuchar este tipo de música? Bueno, inicialmente uno escucha algunas piezas de música clásica o de música ligera que llamaban, y son de esas melodías que a uno se le empapan, se le entran en el cerebro y que uno aunque no las entienda, pero le gustan, las asimila y quiere seguirlas oyendo y seguir aumentando en el conocimiento de esas melodías. Federico Nietzsche decía en alguna ocasión que sin música la vida sería un error. Por eso la música nos lleva como a esos mundos mágicos. Hay melodías que nos atraen como con la primera audición. Podríamos hablar de esa sensibilidad artística y auditiva que se necesita para escuchar este tipo de música. Sí, yo pienso que para uno disfrutar de la música clásica y en general de la buena música no se requieren conocimientos, conocimientos en el área de la música. Basta con tener una sensibilidad, ser apasionado por ella, enriquecerse, porque para los que no somos eruditos en el lenguaje musical, nosotros nos podemos envanecer, dijéramos así, de escuchar música que a uno realmente le agrada. Porque hay otros críticos que son especialistas en música, que son los que oyen la música para mirar a ver cómo es que suenan los instrumentos, cómo es que este señor entra oportunamente a la obra. Nosotros no, nosotros simplemente nos conformamos con disfrutar de la belleza de la música. Podríamos decir que la música pasa por los sentidos, llega al umbral de la razón, pero la buena música pasa como a esos niveles, diríamos, del alma. Alguien decía que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. ¿Eso es verdad? Sí. Sin la música, pues, yo creo que el mundo no existiría. Ya sea música clásica o sea música popular, toda clase de música es indispensable para el crecimiento de la personalidad humana. La música prehistórica, hablando un poquito allá de la historia de esta experiencia tan linda que tiene el ser humano, siempre estaba relacionada con lo sobrenatural, la danza, el canto. Tenían como una finalidad de poderle como ofrecer a las divinidades esos distintos sonidos basados en ritmos y movimientos donde generalmente se imitaban a los animales. Sí. Y el hombre ha imitado siempre a la naturaleza, y los músicos profesionales han utilizado mucho el canto de las aves para dedicarles una buena cantidad de obras musicales. Recordemos, por ejemplo, el caso de Camille Saint-Saëns, que tiene una obra espectacularmente hermosa dedicada únicamente a los animales, y al compositor de origen italiano Ottorino Respighi, que tomó prestados algunos temas musicales, todos relacionados con pájaros, y produjo una suite encantadora en donde le hace homenaje al canto de las aves. Por allá en el siglo VI surge un estilo musical que lo llamamos el canto gregoriano. Esa música de alabanza a Dios, la mayoría de estas obras nos dice la historia que son de autores desconocidos,
que solo la interpretaban los hombres, muchos de ellos monjes, y se caracterizaba por no tener instrumentos y eran como interpretaciones monódicas y no polifónicas. ¿Por qué no le hablamos un poquito a los espectadores, a los que nos ven a través de Telecafé, un poquito sobre esto antes de irnos al primer corte? ¿Eso qué es lo monódico y lo polifónico? Que el canto gregoriano pues, se caracterizaba por ser una línea monódica, en donde todos cantaban a la misma altura, sin sobresaltos. Y luego, pues, más adelante, fue evolucionando hacia otros géneros musicales. Yo lo invito, Enrique, para que vamos a un primer pequeño receso y continuemos con toda esta temática sobre este regalo que nos ha dado el Creador, como es la música. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Hay una época muy especial después de la que vimos en este primer bloque y que tiene que ver con la época del Renacimiento, Enrique. El nombre, pues, Renacimiento alude como a esa nueva vida que cobra por esa época la cultura grecolatina. Surge la imprenta, los descubrimientos geográficos, el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades. Se inicia como el mundo moderno. En esta época, pues, sobresalió la polifonía frente a la música monódica, que era lo que hablamos ahora como el canto gregoriano del medioevo. Algunos instrumentos que predominaron fueron el teclado y algunos instrumentos de cuerda como el clavecín y la vihuela. Es un aporte importante de esta época renacentista al ser humano. Claro, y no solamente en la música, porque el Renacimiento fue en las demás bellas artes, en la escultura, en la pintura, etcétera. Y fue un aporte muy importante para el desarrollo posterior de la música clásica. Esta época la estamos colocando más o menos entre los años de 1450 y el año de 1600. Una música que se caracterizaba mucho por la técnica llamada de contrapunto, una composición musical que permite obtener como cierto equilibrio armónico en la relación existente entre dos o más voces independientes, lo que se denomina polifonía. Hay una preponderancia indudablemente de la voz humana, por eso es importante esta época, Enrique. Sí, la voz humana ha sido muy importante a través de la historia, en toda la historia de la música clásica. Y la polifonía fue aquella que se caracterizó porque había ya diferentes tonalidades en cada uno de los componentes del coro, lo que no pasaba con el canto gregoriano. Vamos a pasar a esa época que a usted le encanta y de la cual usted tiene un conocimiento muy profundo, y es la época barroca. Ese periodo que viene más o menos entre los años 1600 y 1750, que nos dio unos compositores extraordinarios. Indudablemente podríamos decir que es uno de los periodos más ricos y fértiles y sobre todo más creativos de la historia de la música. Podríamos afirmar, Enrique, que este periodo es la base de toda la música posterior que se ha creado. Sí, es la base de toda la música posterior porque de ella
se valieron los compositores que llegaron después en las sucesivas, en el clasicismo, en el romanticismo y aún en la música actual. Y porque el bajo continuo, que fue el que predominó en esa época, se constituyó prácticamente en una base de toda la cultura rítmica. El bajo continuo se utilizaba en base al violonchelo, al contrabajo, a instrumentos de notas bajas y que constituía como un soporte, como una base para el resto de la orquesta. En estos días escuchábamos el hallazgo de unas partituras en la Catedral Primada de Bogotá, que algunos expertos las están estudiando, algunos expertos las ubican por allá para el periodo barroco. ¿Por qué aparecen esas partituras allí, Enrique? ¿Y qué importancia tiene esto para nuestra época? No, pues sería maravilloso si lográramos nosotros escuchar y deleitarnos con esas obras, que las están investigando a ver a qué compositores pertenecieron y cómo fueron a dar allá a la Basílica Primada en Bogotá. Se supone pues que fueron los conquistadores españoles, portugueses y en general europeos los que vinieron a esta época y trajeron esas partituras y aquí las encontramos ahora. Esta época barroca, Enrique, se caracteriza por tener grandes compositores. ¿Qué les permitió a ellos llegar a ser tan virtuosos? A ellos, no solamente el bagaje musical que ya traían los anteriores, los cuales estos lo aprovecharon 100%, sino que ellos mismos fueron el producto de lo que venía del Renacimiento. Ellos cogieron la música y la fueron estandarizando y hasta llegar a una altura increíble. Los compositores como Juan Sebastián Bach, como Vivaldi o como Telemann han aportado a la cultura musical del mundo algo increíble, pero es fenomenal. Cuando hablamos de lo característico de esta música barroca, usted siempre me dice, es que las más bellas melodías seguramente se realizaron durante esa época. Sí. Y aprovechando los instrumentos de la época del barroco, entre ellos el clavecín, que lo aprovechó al máximo Juan Sebastián Bach, componiendo muchas melodías basadas en el clave, y que posteriormente han sido arregladas para otros instrumentos, ¿no? Entre ellos hay un trío famosísimo que tiene piano, tiene percusión y tiene contrabajo. Y es un trío que ha arreglado una cantidad de obras, no solamente de los del barroco, sino también de otros compositores, para difundirlas a través de su programa. ¿Por qué no hablamos de algunos de estos genios de esta época del barroco? Uno de ellos, indudablemente, Juan Sebastián Bach. Todo un innovador en el campo de la composición, como lo dice usted. Sí, y Juan Sebastián Bach pues tuvo la fortuna de haber nacido como un genio y de haber procreado una cantidad de hijos que a la vez fueron genios musicales y que fueron arreglistas y que fueron compositores de gran talla, de gran valía en toda Europa, en todo el mundo. ¿Qué lo hace distinto a Bach de los otros compositores? Que Bach fue, seguramente, pues no solamente su ingenio, su capacidad para componer música, sino también la creencia tan grande en un solo Señor. Él le dedicó miles y miles de sus composiciones en alabanza a Dios nuestro Señor. Las cantatas de Juan Sebastián Bach, las pasiones. Se dice inclusive que las pasiones de Juan Sebastián Bach son tan hermosas y tan sublimes que lo comparan con un quinto evangelista. Hubiera Pedro Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos y de Juan, lo consideran como un quinto evangelista. ¿Por qué no nos habla un poquito del arte de la fuga de Juan Sebastián Bach?
El arte de la fuga. Bueno, la fuga consiste, pues, muy sencillamente en que una melodía es interpretada por un instrumento y luego la misma melodía la interpreta otro instrumento u otro grupo de instrumentos, pero todos concatenados y formando todo suyo un equilibrio perfecto para que esa obra salga a la luz. Otro virtuoso de esta época barroca es el alemán Händel. ¿Él se conoció con Bach o no? Händel, como Händel se fue para Inglaterra y de vez en cuando venía aquí al continente, en una de esas venidas que Juan Sebastián Bach se dio cuenta de que él estaba en el continente, se fue a buscarlo. Pero en ese tiempo las comunicaciones eran muy difíciles, eran en carretas y muchas veces hasta a pie. Y cuando Bach llegó al sitio donde estaba Händel ya se había ido, entonces no se conocieron. Nos quedan 2 minuticos, Enrique, de este primer programa. ¿Por qué no hablamos un poquito de Telemann, que también es otro personaje de este periodo barroco, ya un barroco tardío? Sí, Telemann fue contemporáneo con Juan Sebastián Bach y se dice que fueron tantas y tantas las composiciones de Telemann que ni él mismo supo cuántas había compuesto y tenía esa facilidad tan increíble para componer que para componer una cantata o un suite no necesitaba ni inspiración, sino que se sentaba y la escribía. Enrique, le agradezco por acompañarnos y lo invito para el próximo sábado para que nos acompañe en la segunda parte de este programa. Bueno. Invitarlos de verdad para que nos acompañen mañana por este mismo canal, la Santa Misa, y dentro de 8 días la segunda parte de La música, nuestra gran pasión. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.